Bien chicos, buenas tardes. Quien les habla es el profesor David Peña y en esta ocasión vamos a continuar con lo que son los temas de matemáticas. Vamos a realizar el día de hoy áreas de regiones. Sí, áreas de regiones. Entonces, en primer lugar agradecemos a Dios por permitirnos reunirnos al menos por este medio. Y bueno, continuamos chicos. Empezamos entonces lo que es área de figuras planas, ¿ok? Regiones triangulares. ¿Qué es una región triangular? Obviamente vamos a ver todo lo que corresponde a las regiones que tienen forma triangular, ¿verdad? Así de simple, ¿no? ¿Qué es una región? Es una sección, es una porción de superficie. ¿Ah? Bien, empezamos por la fórmula general. La fórmula general ya todos ya saben que es base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, donde acá tenemos la base, acá también podemos encontrar la base. Ojo, tienen diferentes formas, pero obviamente también podemos encontrarle la altura. La altura obviamente es de la base, es una recta perpendicular para poder encontrar la altura. ¿Ok? Esa es la altura de una recta perpendicular trazada desde la base. Bien, la cual es base por altura sobre 2. ¿Cierto? Donde la altura es relativa al lado que mide B, o sea, al de la base. La mediana de un triángulo divide a este en dos regiones de igual área. Ahí tenemos un triángulo y aquí está la mediana. ¿Por qué la mediana? La mediana es segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Con el punto medio de su lado opuesto. ¿Sí? Veamos un ejemplo aquí. Me dice, en un triángulo ABC está inscrito una semicircunferencia cuyo centro sobre el lado AC y cuyo radio mide 3 centímetros. Calcula el área de la región triangular ABC si AB es igual a 7 y BC igual a 5. ¿Cierto? Listo. Veamos la solución. Tenemos un triángulo ABC. Listo. Triángulo ABC. Y luego me dice que está escrito una semicircunferencia y ahí le escribimos una semicircunferencia, ¿no? Inscrito significa que está adentro, es lo que es adentro, es adentro, ¿cierto? Circunscrito es afuera. Inscrito en este caso es adentro. Bien. Entonces, ¿qué más nos dice? Cuyo centro está sobre el lado AC, obviamente ya tenemos que está el lado AC, y el radio mide 3 centímetros. Listo, ahí está. Ahí lo vemos. Obviamente aquí nos da referencia a que esta es una tangente, ¿cierto? Esta es una tangente, ¿por qué? Porque está pasando, el cateto del triángulo está pasando por el borde de la semicircunferencia y está haciendo como si fuera una tangente. Y si es una tangente, obviamente estos son perpendiculares. Estos son perpendiculares, perpendicular ahí, perpendicular acá. ¿Ok? Listo. Calcula el área de la región triangular si AB es igual a 7 y BC es igual a 5. Ahí están. Bien, entonces hacemos lo siguiente. En primer lugar, trazamos aquí una recta. ¿Sí? Trazamos una recta de tal manera que vaya hasta el centro. ¿Ok? Hasta el centro de la circunferencia, mi circunferencia, y decimos. Del gráfico podemos apreciar que el lado, el triángulo ABC es igual al triángulo ABO. ABO. El O es acá, chicos, ¿ya? El O es acá. Está. Listo. Y más el triángulo BOC. BOC. ¿Ok? Bien, entonces
Trazamos los radios a los puntos de tangencia, los cuales por propiedad son perpendiculares a dichos lados. A esto me refiero, a estos de acá. Estos son los radios y estos son los puntos de tangencia, lo que estoy señalando ahorita, ¿sí? Y son perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares. Listo, continuamos. Entonces, esto sacamos el área del triángulo ABO. Entonces, el triángulo ABO, la altura vendría a ser esta, ¿no? La altura vendría a ser esto y su base vendría a ser el 7. Entonces sería base por altura 7 por 2 sobre 2. Y acá el otro triángulo, este es OBOC, la altura vendría a ser 3 y la base vendría a ser 5. 3 por 5 sobre 2, ¿ok? Y entonces resolviendo eso es 21 medios más 15 medios, sumando 36 medios, por lo tanto la respuesta es 18, que es el área total. Es el área total, ¿verdad? Bien, las áreas de dos triángulos de igual altura se encuentran en la misma relación que las bases. Bien, ahí tenemos un triángulo dividido y obviamente tienen sus dos bases, tienen sus dos áreas, entonces están en relación, me dice. Eso significa que área 1 sobre área 2 es igual a la base del primer triángulo sobre la base del segundo triángulo. Sí, además dice, si dos triángulos tienen un ángulo congruente, sus áreas son proporcionales al producto de los lados que forman dichos ángulos. Veamos cómo. Si dicen que tenemos ángulos iguales, dos ángulos iguales, ahí tenemos este caso. Entonces estos áreas son proporcionales al producto de sus catetos. Bien, así vamos a tener, están sus áreas y son iguales, proporcionales al producto de sus dos catetos. Producto. ¿Ok? Veamos un ejemplo por aquí. Dice, sobre los lados A, B y AC, vamos a darle solución de una vez, ¿sí? Me dice, sobre los lados de AB y BC de un triángulo ABC, se toman los puntos M, N y M. Bien, vamos a dibujar un triángulo ABC. Y se van a tomar los puntos M y N respectivamente. Entonces, M va a ser en AB y N va a ser en AC. Ahí está. Tal que AM es igual a 4. AM es igual a 4. Y MB es igual a 6. Ahí vemos el 6. AN es igual a 5. Ahí colocamos el 5. ¿Qué más? Si el área de la región del cuadrilátero, vamos a trazar ahí para poder observar el cuadrilátero. Y aquí estamos, ¿no? Este es el cuadrilátero. El área del cuadrilátero MBCN es el doble del área de la región triangular MAN, o sea, esta región de aquí. Entonces me dice que es el doble, por lo tanto, entonces si este vale A, entonces tiene que valer A, 2A. Y me piden hallar NC y le colocamos X. Bien, entonces esto veamos. Entonces ahí tenemos eso y nos damos cuenta que acá hay un triángulo grande, ¿sí? Y acá hay un triángulo pequeño. Entonces me doy cuenta de que este angulito que estoy señalando aquí es para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Eso quiere decir que los dos están compartiendo el mismo ángulo. El triángulo grande y el triángulo pequeño también comparten el mismo ángulo. Eso significa que podemos aplicar esa propiedad o no. A ver, veamos cómo estamos planteando, ¿ya? Tenemos que el área del triángulo pequeño es A y el triángulo de la figura grande es 2A. Me refiero a la figura grande, me refiero al cuadrilátero. Ahora,
como les decía, ¿no? Como los dos triángulos, los dos triángulos tienen un ángulo congruente, o sea, me refiero a que tienen un ángulo igual, entonces podemos decir lo siguiente. Área 1 sobre el área 2, sobre la suma de las dos áreas, ¿no? Porque sería el área 2, ¿no? El área 2 es todo, entonces sería A más 2A, sería, ahí está, 3A, ¿no? Es igual al producto de sus catetos, entonces sería 4 por 5 sobre 4 más 6, que sería 10, por 5 más X, aquí está. 5 más X sobre X más 5, ¿cierto? Entonces eso es A sobre 3A, eso es igual a 20 sobre 10X más 50, ¿cierto? Entonces aquí simplificamos, se van las A's, ¿sí? Simplificamos y luego multiplicamos en aspa. Entonces tendríamos 10x más 50 por 1, es 10x más 50, 3 por 20, 60. Paso a restar, entonces eso es igual a 10, es igual a 10a. Entonces el 10 pasa a dividir, lo que me queda es a es igual a 1. Cinco. Las áreas de dos triángulos son de triángulos semejantes, se encuentran en la misma relación que los cuadrados de sus elementos homólogos. Veamos. Ahí tenemos dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos, los cuales son semejantes. Aquí recuerden que ese símbolo de semejanza, ya le hemos trabajado este tema. Y cuando tenemos así entonces vamos a tratar de darle una relación de tal manera que las dos áreas, ¿sí? Las dos áreas son proporcionales a sus cuadrados de todos sus elementos. Me refiero a sus catetos, me refiero a sus alturas, me refiero a sus otros catetos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? En este caso sería alturas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuamos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. En la figura SAEFC se refiere a esto de aquí, a este trapecio que está abajo. Es igual a 8 veces al trapecio a la figura EBF, que es este triángulo pequeñito, ¿sí? Entonces es simplemente eso, ¿no? Es simplemente eso. Entonces que si esto es A, entonces esto va a ser 8A, ¿no? Continuamos, veamos la solución. A ver, ahí tenemos la figura y vamos a representar datos, que sería S. Si este triángulo vale S, entonces se vale 8 veces, entonces sería 8S. Entonces este ladito de aquí valdrá X, ¿no? Porque me piden hallar, calcula EF, ¿cierto? Listo. Como son semejantes, ya que comparte este cateto, este ángulo, son semejantes, entonces podemos decir lo siguiente. Es lo siguiente, a ver. El área pequeña sobre el área grande, que sería el área grande, ya sería S más 8S, sería 9S, ¿ya? Y S es igual a X al cuadrado. ¿Quién es X al cuadrado? La base al cuadrado sobre la base grande, que sería 6 al cuadrado. Entonces ahí ya tendríamos nuestra relación. Multiplicamos, se van las S y multiplicamos en aspa. 6 al cuadrado sería 36 por 36 sobre X al cuadrado sobre 36, un noveno. Ahora aquí sacamos cuarta, ¿sí? Perdón, sacamos novena, 1, novena, 4. ¿Sí? Entonces lo que me queda es X al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí me quedaría X al cuadrado igual a 4. ¿Por qué? Porque ese 4 pasa a multiplicar al 1. ¿Sí? Entonces sería X al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Y finalmente tenemos que X es igual a 2. X es igual a 2. X es igual a 2. Continuamos.
Triángulo rectángulo. Ahí vemos aquí fórmulas que ya obviamente ya están dadas por la fórmula general, que es base por altura sobre 2. ¿Sí? Esa es la base, perdón, y esa es la altura, ¿no? Equilátero, como todos saben, es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Entonces su fórmula sería lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Veamos la relación de áreas. Aquí, si obviamente al dividir, al fraccionar un triángulo, tienen que ser, para que se cumpla esto, tienen que ser iguales a los lados, iguales a los lados, iguales a los lados. Y vamos a obtener que los tres triángulos son de áreas iguales. De la misma forma, aquí también tiene que ser igual, 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 ¿no? Para que finalmente encontremos triángulos totalmente iguales en su superficie. Continuamos entonces. Veamos baricentro. Obviamente ya saben ustedes que baricentro es el punto que se forma al trazar todas sus medianas, ¿verdad? Ahí tenemos el baricentro y la relación que se da que a partir de ese punto todos los triángulos son netamente iguales, ¿no? Las áreas netamente iguales. ¿Y qué pasa si es que tenemos a θ y a W que suman 180? Entonces vemos lo siguiente, mira, observa. Tenemos aquí θ y son iguales, por lo tanto, entonces las áreas van a estar en relación a sus productos de sus catetos. ¿Ok? A por B sobre L por M. ¿Ok? Eso es, chicos. Veamos un ejemplo por aquí. Dice, hallar el área de la región triangular MNC si el perímetro del triángulo AC es 30 y NC es igual a 4AN. Ahí está, vemos el triángulo, veamos la solución. Entonces, tranquilamente nosotros podemos decir que ese es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque este es 60, este tendría que medir 60. Como es un triángulo equilátero, entonces podemos decir que como el perímetro es 30, entonces cada uno mide 10. Entonces eso va a medir 10, ¿cierto? Ahora, esto es 60 obviamente. Ahora, yo puedo decir que AN es igual a 2 y NC es igual a 8. ¿Por qué, profe? Porque mira, si AN es igual a 2, acá me está diciendo que NC es igual a 4 veces lo que es AN. Entonces, si AN es 2, entonces NC vendría 4 por 2, 8. Ahí está, pues chicos. Entonces, AN es igual a 2 y NC es igual a 8. Bueno, listo. Ahora, me doy cuenta de algo también aquí. El triángulo NMC es un triángulo notable 30-60. Si este es 60, este tendría que medir 30, ¿verdad? Ahora, como es un triángulo notable y esa es la hipotenusa, entonces ¿cuánto va a medir esto? Esto va a medir 4, ¿verdad? Porque es la mitad. Y si esto mide 4, entonces ¿cuánto medirá esto? 4 raíz de 3 por triángulos notables, ¿cierto? Ahora sí, ya tengo este triángulo, es decir, a mí me piden calcular el área de la región triangular MNC, y eso es lo que voy a... Tengo la base, tengo el área, la altura, perdón, y entonces tengo 4 por raíz de 3 sobre 2. Entonces eso vendría a ser a 8 raíz de 3. 4 por 4, 16, 16 entre 2, 8. 8 raíz de 3. ¿Ok? Y esa es mi respuesta. Veamos otro ejemplo por aquí. Y esto es, dice 5. En la figura calcula el área de la región A o B. Bien, ahí tenemos mi figura y veamos la solución. Lo que voy a hacer ahí es trazar, primero, como me dice que este es 75, entonces todo este arco va a medir 150. Ojo, recuerda que como este es un ángulo inscrito en una circunferencia, entonces el arco va a ser el doble. ¿Ok? Esa es propiedad. Entonces sería 150, ¿verdad? Ahora sí, voy a trazar una recta aquí, ¿sí? Una recta. Trazamos una recta aquí, de tal manera que aquí sea perpendicular. ¿Okay? Obviamente esa es una recta que está siguiendo esta de acá. ¿Ya? Ahora, si obviamente esto es una recta, ¿sí? Entonces todo esto tiene que valer 180, ¿verdad? Y como este arco desde la hasta el B vale 150, entonces desde el B hasta aquí vale 30. Ahora, por ángulo a partir del centro, si este vale 30, entonces este tiene
que ser 30 por ángulo central, ¿verdad? Por ángulo central, entonces ese tiene que valer 30. Obviamente eso es un triángulo rectángulo, les reitero, ¿no? Y ahora ese tiene que valer 30 aquí. 30 grados, ¿ok? Listo. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ah, ya, como este es un triángulo recto, y este es 30, y este es 30, este es 60, ¿verdad? Entonces es un triángulo notable. Ahora, también tengo otro dato, que este vale 8. ¿Por qué, profe? Aquí me están diciendo que el radio vale 8. Entonces, este es el centro hasta la circunferencia. Entonces sería también otro radio. Por lo tanto, también tendría que valer 8. Entonces ese vale 8, ¿cierto? Ahora, como este es un triángulo notable, entonces voy a tener que o sea, esta recta de aquí, ¿cuánto vale? Vale 4. ¿Por qué? Porque esta es la hipotenusa y el opuesto a 30 vale 4, ¿cierto? Vale 4, la mitad de la hipotenusa. Bien, ahora lo que a mí me están pidiendo es hallar el área de A o B, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo, A o B. Sí, eso es lo que me piden a mí, por lo tanto, yo a eso le voy a llamar S. ¿Sí? Ahora, pero yo me doy cuenta de que este es un triángulo, ¿verdad? Y estoy trazando acá una recta de tal manera que tenga la misma dirección de la base. Y acá estoy trazando una perpendicular a la base. Eso significa que este vendría a ser su área, su altura de este triángulo, ¿cierto? Entonces, esto es la altura de este triángulo, por lo tanto, ¿conozco cuál es la base? Claro que conozco cuál es la base. Entonces tendríamos, porque la base también vendría a ser otro radio. Entonces 8 por 4, que es la altura, sobre 2. Entonces sería ahí, S es igual a 16. 4 por 8, 32 entre 2, 16. Y ese vendría a ser su área, chicos. Ese vendría a ser su área. Bien, chicos, eso ha sido todo lo que es triángulos. Así que esto